Muy buenas noches. La Iglesia Bíblica Emanuel de Surco le da la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan todos los miércoles en estas pequeñas reflexiones que realizamos a los diferentes libros de las Escrituras. En estos últimos miércoles hemos estado reflexionando sobre el libro de Nehemías, un libro fantástico, un libro que nos enseña muchos principios y que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Estamos enfocándonos desde el punto de vista del liderazgo. Así que queremos darles las gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar entonces en esta noche con el libro de Nehemías. Ingresamos el día de hoy al capítulo 3, del verso 1 al 32. O sea, vamos a abarcar todo el capítulo 3. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Señor, dirige nuestra mente, nuestro corazón y también, Señor, tenga total control de nosotros para que estas reflexiones que hagamos pues sean conforme a tu verdad y sobre todo, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que eche raíces en ella y nos invite pues a aplicar los principios, las lecciones, las enseñanzas que hoy vamos a tocar con el ánimo de poder siempre reflejar pues tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos entonces, el día de hoy vamos a tocar todo el capítulo 3 de Nehemías. Son 32 versículos. Los invito a que puedan leer, meditar al respecto. No vamos a dar lectura a estos 32 versículos, pero sí vamos a explicarlos, cómo están distribuidos para que puedan entender, sobre todo también para que podamos comprender las enseñanzas. Vamos a hacer un pequeño resumen de este capítulo, de este capítulo 3 de Nehemías. En este capítulo pues se nos indica que el sumo sacerdote, Eliasib, ¿no? Y los sacerdotes, o sea, conjuntamente con él, comienzan a edificar el muro de la ciudad y comienzan desde la puerta de las ovejas. También se señala, pues en este pasaje, que hombres de diferentes estratos sociales y económicos participaron en la obra de la reconstrucción de los muros. Los tecoitas no se prestan pues para ayudar, un grupo de personas no se prestaron para ayudar. También las escrituras resaltan que reedificaron la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballeros, la puerta oriental, la puerta del juicio, y terminan pues con la puerta de las ovejas, donde comenzaron. Algunos restauraron la parte del muro más próximo a su casa y participando pues sacerdotes, levitas, mujeres, funcionarios que ostentaban pues cargos altos, como también había plateros y comerciantes. No los invito pues a leer el capítulo 3 de Nehemías. Vamos a describirlo para poder entender el mensaje. En este capítulo 3 se pone pues de manifiesto la extraordinaria capacidad de Nehemías para motivar
y también organizar a la gente para hacer la tarea. Los versículos del 1 al 3 tratan de la reconstrucción del muro del norte, ¿no? Eliasib fue el encargado de dirigir este primer grupo. Y este primer grupo estaba pues conformado por sacerdotes y constructores. Ahora bien, es interesante ver que el sumo sacerdote era pues la segunda persona más poderosa de Judá después del gobernador. Entonces su apoyo fue clave para que el pueblo se involucrara en esta tarea. La puerta de las ovejas estaba al oeste. Por ella entraban las ovejas que estaban destinadas pues al sacrificio. Antes de complementarla, los sacerdotes la santificaron y luego también santificaron la sección de la muralla. Estos actos pues del primer tramo de la sección de la muralla, ¿no? Nos habla de que pues apartaron toda la muralla para el servicio de Dios. Ambos actos pues indican que la muralla pues formaba parte del proyecto de edificar casa para Jehová. En los versículos del 4 al 13, Meremot dice, hijo de Urías, sacerdote de alto rango, dirigió la reconstrucción en 2 tramos, ¿no? Es interesante notar que, por ejemplo, en los primeros 3 versículos se utiliza el verbo edificar, pero a partir del verso 4 se utiliza el verbo restaurar. Aunque los jefes de Tecoa no condescendieron pues para colaborar, los habitantes sí más bien lo hicieron y restauraron 2 tramos. Uziel y Ananías dirigieron equipos en sus gremios. Ellos eran artífices que labraban oro y plata. Obviamente, pues los orfebres y los perfumistas, pues por ser prósperos, como que disponían de más tiempo que digamos, que los panaderos de repente o los alfareros. Pero a pesar de ello, a pesar de tener una mejor posición económica y al mismo tiempo pues de mayor tiempo para dedicar, ellos no dudaron pues en ensuciarse las manos para hacer la tarea, ¿no? La participación de las hijas de Salum simplemente era insólita. Muestra pues que toda persona dispuesta podía pues aportar algo a la reconstrucción, aun cuanto no pareciera su deber. Era una mujer, pero esto nos hace ver que el que tenía un corazón dispuesto podía participar en la obra. En los versos 14 y 15 tratan de la reconstrucción del extremo sur de la muralla, con todas las características que mencionan las escrituras. Y en los versos del 16 al 31 tratan de la reconstrucción del muro oriental, también con todas las características que eso implicó. El verso 32, por el contrario, nos habla pues sobre la reconstrucción de un tramo en el muro norte. El último tramo termina donde justamente el primero comenzó, en la puerta de las ovejas. La lista de los tramos pues ha dado, como que dice, la vuelta contraria a las manecillas
del reloj. Así fue el trabajo. Eso nos indica las Escrituras. Bien, nos hemos diseñado más o menos, o hemos tratado de resumir o explicar sobre cómo está detallado este capítulo 3 de Nehemías. Pero lo importante para nosotros es las aplicaciones, ¿no?, para nuestra vida. Miren, la semana pasada explicamos que Nehemías utilizó dos principios para ejecutar la tarea de la reconstrucción de los muros. Hablamos o enseñamos sobre que Nehemías utilizó el principio de la asociación y el principio de la planificación. Y en esta planificación, pues como que hizo dos pasos previos, ¿no? Él tuvo que definir el proyecto y también la motivación que tendrían para lograr este objetivo. Ahora vamos a ver el paso 3, que justamente nos habla sobre la organización, ¿no?, para llevar a efecto la tarea. Qué importante es la organización para realizar la tarea. Y para esto, pues, Nehemías tenía una habilidad impresionante, porque él era un maestro justamente en la organización. El capítulo 3, cuando lo leemos, no nombra a Nehemías como constructor en ninguna parte del muro. Él repartió el trabajo entre aquellos que él había motivado y se había movilizado para hacerlo, para lograr que la gente se involucre, tenía que haberse movilizado. Entonces, ahora que ya la gente está motivada y que va a empezar a trabajar, pues él hace una tarea de supervisión, de coordinación e interpretación y protección tanto al edificio como a los constructores. Veamos qué es lo que hizo Nehemías. Y primeramente Nehemías identificó lo que es más importante. Miren, lograr que el sacerdote Eliasib participara en la tarea era algo muy importante. Quizás nadie más apropiado que el sumo sacerdote y sus colegas, los sacerdotes, pues pudieran dar el ejemplo a los demás. Eran las personas indicadas. Eso motivaría a que además todos los demás lo sigan. Entonces esto nos hace ver que de un líder espiritual se espera algo más que las palabras. No solamente se trata de hablar, sino también de involucrarse en la tarea y trabajar en ella. Los sacerdotes de Jerusalén querían estar a la altura de su mensaje. Y es por eso que se aplican con ahínco y con tesón a la tarea de la reedificación de los muros. Y obviamente al hacerlo contagiarían con entusiasmo a los demás, ¿no? En la primera de las listas que aparece sobre el trabajo que realizan las personas que estaban reconstruyendo el templo, habla sobre la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Y eso tiene un simbolismo, ¿no? Porque en esa puerta, como dijimos, era donde se entraban las ovejas para el sacrificio. Es como que se nos estaba diciendo, que con esto, con esa actitud teníamos que poner
en primer lugar a Dios. De una manera gráfica, pues estaban simbolizando que lo que estaban haciendo era pues justamente por poner a Dios primero en sus corazones, ¿no? Como que de esa manera, pues de una manera muy práctica, estaban pues ejemplificando el mandato de Cristo a sus servidores, que dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Porque todas las cosas serán añadidas. Ellos empezaron con la reconstrucción del templo por la puerta de las ovejas. Era la puerta del sacrificio, y el sacrificio se daba pues por cuando el judío pecaba, pues tenía que haber un sacrificio, presentar una oveja para ello, ¿no? Eso es lo que nos está simbolizando. Lo primero que tenemos que hacer, si se trata de reconstruir, es simplemente que todo lo que haga primero tenemos que colocar a Dios, la palabra de Dios, en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Pues bien, también Nehemías nos habla en este capítulo 3 sobre el trabajo en equipo, sobre el compañerismo. Para poder coronar con éxito la obra, tenía que imperar pues la concordia y un espíritu de mutua cooperación. Y al mismo tiempo, pues de una manera directa se estaría dando testimonio de la armonía. Una vez concluida la muralla, pues era testimonio material de ese espíritu de compañerismo comprometido. La muralla iba a simbolizar eso, un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo en equipo. Una de las cosas que siempre tenemos que meditar, mi querido hermano, es que el ser humano no ha sido creado pues para vivir de una manera solitaria. Todos necesitamos en esta vida de ejemplo y de apoyo de las personas que nos rodean. Las divisiones son una de las trágicas anomalías que nos puede acontecer en la vida de la iglesia. Los muros recién edificados de Jerusalén eran ahora, pues, de nuevo, una realidad gracias a un trabajo esforzado en equipo. En este tercer capítulo también Nehemías nos habla el respeto a las habilidades. El armonioso compañerismo en la realización del proyecto no suponía pues la implantación de personas que tengan las mismas habilidades y talentos. No, porque no todos tenemos los mismos dones y talentos. Los siervos de Dios, pues no todos tenemos, ni tampoco tenemos un mismo molde, ¿verdad? Dios se sirve pues de gentes muy distintas y también con diferentes temperamentos para poder llevar sus propósitos. Los distintos dones de las diferentes personas pueden más bien aunarse para un bien común. Y eso es lo que hizo Nehemías. Respetó las habilidades de cada uno, pues para poderlos llevarlos, para trabajar en equipo, respetando siempre las habilidades de cada uno. Tremendo el trabajo y también lo que tenemos que aprender nosotros como líderes.
También Nehemías nos hace ver el egoísmo, ¿no? Hay que dejar el egoísmo. El equipo que él había eran de diferentes lugares. No solamente eran obreros de Jerusalén los que iban a reedificar las murallas. Los trabajadores habían venido pues de 8 localidades distintas, más o menos en un radio de 30 kilómetros. Vinieron de Jericó, de Tecoa, de Gabaón, Mizpa, Zanoa, Betaquerén, Betzur y Kelia. En nada les iba a beneficiar a ellos de modo directo que esos muros sean edificados con campos propios para cultivar, granjas y talleres que atender. Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para colaborar con la empresa. Simplemente, pues, dijeron, vamos juntos, vamos a ayudar. Todo egoísmo de su parte quedó desaparecido. Esta solidaridad de repente tan altruista ha sido el modelo a imitar pues por otros siervos de Dios en épocas y lugares distintos en el transcurso de los siglos. Los que amamos a Cristo, mi querido hermano, nos hemos visto pues liberados del egoísmo propio para encontrar el auténtico gozo en la tarea hecha en beneficio de los demás. Eso es lo que tenemos que aprender, mi querido hermano. También en este capítulo 3 vemos cómo Nehemías nos enseña cómo enfrentar la desilusión. En este pasaje nos señala pues que los ciudadanos importantes de Tecoa eran plenamente conscientes de las necesidades que había, pero ellos se negaron a cooperar. Más bien, las gentes sencillas sí estaban dispuestos a hacerlo, pero sus nobles no querían apoyar la obra. Estos ciudadanos, podríamos decir, como que se sentían o ocupaban puestos jerárquicos o ellos mismos se consideraban como una categoría superior, ellos no estaban dispuestos a ensuciarse las manos. Sin embargo, fue tan grande el número de las gentes de a pie de Tecoa que la parte asignada del muro fue tan rápidamente reparada que enseguida se les pudo asignar otra. Las clases superiores se desentendieron totalmente del proyecto. ¿Y esto qué nos hace ver? Que el orgullo es un enemigo temible, mi querido hermano. Porque el orgullo nos hace creer que somos más importantes de lo que en realidad somos y convierte la santidad en algo imposible. El orgulloso ve más bien al humilde como una debilidad, mas no como una virtud. Y por eso los aparta del camino de la cruz. El orgulloso, pues, niega, no quiere ver a Cristo como un ejemplo noble y digno de imitar. Y olvida que Jesús se inclinó a lavar los pies de los demás. Y él dijo, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. Se trata de servir a los demás, no de servirnos o aprovecharnos de las gentes que están a nuestro cargo. Amén. Bien, Nehemías también en este pasaje nos habla sobre el compromiso. Todas las personas no harían un trabajo sin la técnica ni cuidado o de repente con un acabado deficiente. ¿Por qué? Porque el resultado final sería lo que se vería cada año. ¿Y qué mirarían cada año? Los muros al salir de su casa. Y sabían que esos muros les iban a dar la protección de su casa. Esos muros, esas murallas, les iban a dar la protección contra sus enemigos. Entonces, difícilmente estarían dispuestos a comprometer su futuro por una desidia presente. Ese era el momento, pues, de poner en empeño lo mejor de cada uno. Por eso es que Nehemías muy astutamente hace participar a los que tenían que vivir en esas zonas, para que puedan poner todo su empeño y que haya compromiso. Y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros cuando nos inviten a participar en alguna tarea. Mi querido hermano, para todos va a llegar el día en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho en esta vida, lo bueno y también lo malo. Así que reflexionemos sobre eso. Pablo dice que ante tal eventualidad, los creyentes comprometidos en buscar a Cristo, uh, comprometidos, buscan glorificar a Cristo que antes que sentirse bien ellos. En el transcurso de los siglos, la obra de Cristo ha sido siendo mantenida y desarrollada por un inmenso ejército de hombres y mujeres dispuestos a hacer todo lo que fuese necesario para el beneficio de la causa de Dios, sabiendo que nunca van a ser objeto especial de reconocimiento en esta vida. Pero en cambio, ese trabajo es para la gloria de Dios y también para el bien de tantísimas personas. Y realmente esa será nuestra mejor recompensa. La Iglesia ha sido pues enriquecida a través de los siglos por el ministerio no reconocido de incontables creyentes cuyo deseo era primeramente honrar a Dios. La naturaleza de su servicio era menos en comparación con el propósito final. Mi querido hermano, siempre tengamos el compromiso de dar lo mejor de nosotros. No esperemos recibir recompensa en este mundo. Seremos recompensados tremendamente en la presencia de Dios. Pero la iglesia misma se ve tremendamente beneficiada porque hay muchos hombres y mujeres que se comprometen y dan lo mejor de todo, sin buscar reconocimiento, todo trabajando simplemente para la gloria de Dios. También Nehemías nos habla sobre el entusiasmo en este capítulo 3. Estas gentes bien dispuestas no solo dieron comienzo pues a la obra, sino que además se mantuvieron en su puesto hasta el último momento. Cuando terminaban su parte en el trabajo, seguían con idéntico entusiasmo la siguiente sección. ¿Sabes? Muchos son las gracias que hay que dar a Dios por todos aquellos
que están totalmente entusiasmados con su trabajo, que incluso están dispuestos a caminar la segunda milla, con ese mismo énfasis, con ese mismo entusiasmo, igual como lo hicieron en la primera. También Nehemías nos habla sobre la recompensa. Bajo el inspirado liderazgo de Nehemías, el inicio de las reparaciones en el muro pues ha tenido un muy buen comienzo. Pero lo cierto es que la tarea que tenía por delante no iba a ser nadita fácil. El desaliento y los imprevistos más pronto o más tarde se encargarían de repente de enfriar los ánimos. Su mayor recompensa consistía en que ese trabajar en conjunta armonía y en un hecho único de saber que iban a dejar algo perdurable para la prosperidad, es por ello que pusieron el mayor ahínco para realizar la obra. Ellos sabían que desaparecería, pero los muros seguirían ahí. Esa sería su recompensa. Su buena obra resistiría pues el paso de los años. Y esto, mi querido hermano, nos ilustra nuestro servicio al Señor, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo conjunto, la diligencia, el compromiso, etcétera, etcétera. Puede que alguna vez decaiga, pero nuestra satisfacción estará en la cantidad de vidas que fueron transformadas por el Espíritu Santo al dar a conocer la palabra de Dios. Bien, para terminar el mensaje, el modelo de organizar de Nehemías nos lleva a tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, si nosotros confiamos en cualquier forma de organización o en cualquier don espiritual o configuración de dones o en el ministerio de cualquier persona dotada para traer de repente una nueva vida a la iglesia, pues simplemente eso es un efecto de apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la esperanza descansa sobre esos factores que acabamos de mencionar, más que está por encima de los de Dios y su gloria, entonces la oración se decolora, la oración pues se ve afectada, y de eso da lugar a que florezca el orgullo, y eso también retiene las bendiciones de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en todos los instrumentos que Dios nos da para trabajar en equipo, para poner al servicio del Señor. Por otro lado, también este pasaje nos hace ver que esa vieja idea, ¿no?, de que el ministerio espiritual es tarea de repente de unos cuantos, o de aquellos laicos comprometidos, o de aquellos laicos entusiastas, y que los demás, por ejemplo, se limitan pues simplemente a orar, a pagar y a cuidar las estructuras de la iglesia o las actividades de la iglesia. Eso también es apagar el espíritu en sí mismo. Porque el principio bíblico del ministerio de cada miembro en el cuerpo de Cristo debe ser pues reconocido y se debe encontrar
un lugar en la iglesia para que cada don dado por Dios debe ser utilizado para la gloria de Dios, debe ser utilizado para el servicio de Dios. Y en eso debemos trabajar, que todas las personas que han sido dotadas de los diferentes dones puedan poner esos dones al servicio del Señor para beneficiar a aquellas personas que están pasando algún tipo de necesidad. Y la necesidad más importante que tiene el hombre es que conozcan a Jesucristo. Todos los dones que Dios nos da, nos hace para trabajar conjuntamente. No hay un superdotado para que lo haga solo. Debemos trabajar en equipo. Debemos trabajar en unidad, en armonía. Pensando en la recompensa terrenal, no, sino en la recompensa celestial. Y además, nuestra mejor recompensa será la alegría, la satisfacción y el gozo que las personas a las que le servimos puedan experimentar. Ese debe ser nuestra mayor recompensa. Por otro lado, también nuestra recompensa mayor será porque hemos contribuido a que algunas personas que vivían a espaldas de nuestro Dios puedan convertirse, puedan cambiar sus vidas, puedan reedificar sus vidas. Amén. Nehemías, con el carisma de un líder, con una disposición comunal, ¿no? O sea, para trabajar en equipo por la causa de Dios. Y también ese Nehemías que tenía el sentir en su corazón de buscar los mejores constructores, con las habilidades básicas para poder reconstruir el templo, y también buscando a esa gente que se pueda identificar con la obra, en la cual pues él también hace una buena organización, respeta los diferentes temperamentos y los dones de las personas y de los carismas también, y al mismo tiempo pues les enseña a que esto esté a disposición de servir a los demás para el beneficio de terceros, con el propósito de exaltar a Cristo. Todo eso debe combinarse en todos los aspectos para una renovación verdadera. Eso tengámoslo en cuenta, mis queridos hermanos. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos mencionado, no es para trabajarlo independientemente. Todo eso es para trabajarlo en forma conjunta, para alcanzar una renovación verdadera, para alcanzar una iglesia que esté reconstruida por el poder del Espíritu Santo para alcanzar la meta que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hablas a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, perdona muchas cosas en nuestra vida que aceptamos, toleramos y pensamos. Señor, en todo momento, danos ese discernimiento para que, pues, podamos identificar siempre lo más importante, ¿no? Y poder lograr a través de una identificación de lo que más importante para que haya una mayor participación de personas que puedan ayudarnos en la obra. Debemos hacer un trabajo en equipo, en compañerismo. Debemos respetar las habilidades de cada uno, dejando el egoísmo, Señor. Y también pidiéndote siempre, Señor, que nos des las fuerzas para enfrentar la desilusión. Siempre que nuestro compromiso por servirte sea la prioridad en nuestros corazones, con entusiasmo. Y la mejor recompensa que podemos tener es la alegría y el gozo de las personas a quienes servimos.
Padre Santo, te damos gracias y ayúdanos siempre a que podamos trabajar conjuntamente con todo lo que acabamos de mencionar, simplemente, Señor, para edificar una iglesia que construye esos muros de protección, ¿no?, que la iglesia necesita también, Señor, para poder enfrentar las diversas ataques que pueda sufrir la iglesia. Pero también, Señor, si lo vemos en una aplicación práctica, pues para poder ayudar, para poder contribuir, Señor, a alcanzar las metas, para poder alcanzar aquellas instrucciones que tú nos diste de ir y hacer discípulos a las naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.